Estás en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y quiero leerlo desde el verso 1 y me voy a detener luego en el verso 7. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre de sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Verso 7, ahí nos detenemos. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Es curioso, Dios le dice a Samuel: yo quiero que tú vayas a un lugar, vayas a una familia, y al que yo te indique, a ese ungirá. Sin embargo, cuando Samuel ve a Eliab, dice: he aquí el ungido. Es decir, no esperó que el Señor le indicara cuál era, sino que por la apariencia fue movido a dar una declaración de que ese iba a ser el ungido por el Señor. ¿Qué conexión tiene esto con el diamante que vimos? Cuando vimos el diamante no podíamos quizá apreciar. Sabemos que es un diamante, sabemos que tiene valor, pero no podemos apreciar que esa piedra puede valer 405 millones de dólares. Cuando Samuel ve a Eliab, Samuel tiene una preconcepción de lo que es un rey. Tiene un perfil en su mente. Recuerden que viene, aunque Saúl ya había sido desechado como rey de Israel, Saúl tenía un perfil físico, tenía quizás un porte, tenía una forma de conducirse, de caminar, no sé exactamente, la palabra no describe exactamente esos detalles, pero Samuel tenía una preconcepción de lo que era un rey. Y cuando vio a Eliab dijo: este es el rey, porque aparentaba tener todas las cualidades o características que Dios busca en un rey. Muchas veces nosotros también nos dejamos guiar por lo que vemos. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar y tomar decisiones por lo que nuestros sentidos naturales están percibiendo. Y hoy, en esta parte de la serie, quiero que nos enfoquemos en lo que solo Dios ve. Lo que solo Dios ve. Y lo primero que resalta aquí en la Escritura es que en el verso 7, que Dios le dice a Samuel: óyeme, detente, ese no es, no quiero que lo unjas, no quiero que te apresures, porque yo no veo, yo no juzgo, yo no tomo decisiones como los hombres toman sus decisiones. Yo no me fijo en la apariencia externa, sino que yo miro lo que hay dentro, está en el corazón. Así que si hay algo que yo quiero que tú hoy puedas guardar, que tú te puedas llevar de este lugar, es que las apariencias pueden engañar a las personas, pero no pueden ser sostenidas en el tiempo. Voy a repetir esto: la apariencia puede engañar a las personas, pero no pueden ser sostenidas en el tiempo. Una de las razones por la cual tú y yo, como hombres, como mujeres, como jóvenes, que queremos apasionadamente conocer más de Dios, crecer en el Señor, servirle a Él,
Tenemos que enfocarnos en eso, saber que las apariencias pueden engañar, pueden crear expectativa, puede crear una atracción de las personas hacia uno, pero en el tiempo no pueden ser sostenidas. Pasado domingo, la pastora y yo estuvimos en una actividad, ¿verdad? En un cumpleaños, y estamos sentados en la mesa y vemos un pastel preciosísimo de diferentes niveles. Y cuando alguien se nos acerca y nos dice, ese pastel lo hizo, eso lo hizo fulana de tal, wow, tremendo. Pero para sorpresa mía era un camuflaje. Era un camuflaje. Lucía hermoso, lucía atractivo, tenía todos los detalles, pero por dentro estaba vacío, porque era un camuflaje. Y muchas veces tú y yo queremos construir nuestras vidas de esa manera. Nos enfocamos tanto en la parte externa. Nos enfocamos tanto en lo que la persona pueda percibir de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras empresas. Y estamos vacíos por dentro. No es de sorprendernos entonces cuando vemos en las noticias empresas que lucían prósperas, que lucían atractivas para tú invertir tus recursos en ellas, luego se declaran en quiebra. Y decimos, ¿pero qué pasó? Pero hace apenas 2 semanas atrás inauguraron una torre. Hace apenas 6 meses atrás yo vi al CEO de esa empresa en tal lugar y haciendo tal o cual actividad. ¿Cómo es que ahora se declaran en quiebra? Era un camuflaje. Hombres, mujeres, jóvenes que vemos con una trayectoria espiritual impresionante. Ustedes ven sus posts en las redes sociales. Ustedes ven los reels que graban inspiradores, llenos de fe, una palabra que transforma. Pero cuando te acercas bien a ellos, te das cuenta que son como ese bizcocho, son camuflaje. Están vacíos por dentro. El tema es que esas apariencias pueden engañar a las personas, pero al final no van a ser sostenidas. Ahora, volviendo al contexto, Samuel ahora va a ungir a David. Él no sabe que a David que va a ungir, él va a ungir al próximo rey. Él había estado lamentando mucho el tema de Saúl porque él amaba a Saúl. Aunque él no le conocía previo a Saúl ser ungido como rey, cuando Dios guía a Samuel para ungir a Saúl como rey y Samuel unge a Saúl, crea un enganche, una relación espiritual, emocional con Saúl, que Saúl se convierte en un hijo espiritual de Samuel. Y Samuel lo acompaña en los momentos difíciles, en los momentos de decisiones importantes. Samuel es quien acompaña a Saúl en las diferentes guerras. Cada vez que Saúl iba a la guerra, Samuel se presentaba, hacía sacrificio al Señor. Había este tipo de relación. Ahora vemos a Saúl siendo desechado por Dios. Ahora vemos a un Samuel lamentando, llorando, en duelo por la pérdida de Saúl como rey. Y en esa vulnerabilidad emocional es que Samuel comete este desatino en guiarse por la apariencia y no realmente por una dirección del Señor, quien es quien conoce el corazón. Y ojo, con esto yo quiero decir que muchas veces nosotros tenemos que tener las alarmas bien sensibles para no permitir que nuestras emociones nos guíen a tomar decisiones importantes. Porque cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en nuestras emociones o basadas en nuestros sentidos, existe un alto riesgo que sea por la apariencia y no por el corazón. ¿Sabes? Jesús tuvo un momento en Mateo capítulo 24, si quieren podemos ir allá. Mateo capítulo 24, verso 27, verso 28. Jesús está hablando, está en medio de una audiencia un poco hostil. Y Jesús, en medio de esa conversación en Mateo 24, 27, 28, él dice, porque así como relámpago sale del oriente y resplandece
hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 28. No, me equivoqué de cita. Esa no es la cita. El tema es que Jesús, en una conversación, podemos quitar la cita, Jesús en medio de una conversación con los discípulos, y están los fariseos confrontando a Jesús o confrontando las enseñanzas de Jesús, Jesús se detiene y le dice a ellos que son sepulcros blanqueados. Esta palabra es ofensiva, es altamente ofensiva. Jesús le está diciendo a ellos que son lápidas. Son lápidas emblanquecidas. Tiene una apariencia de pureza, tiene una apariencia de quizás con una gran terminación. Pero dentro de esas lápidas, detrás de todo eso, lo que hay es gusano, lo que hay es corrupción, lo que hay es deterioro. Y es en ese punto donde nosotros podemos entender que muchas veces podemos nosotros reflejar cierto nivel de pureza, pero ¿qué es lo que hay realmente nuestro, detrás de nosotros? Y la pregunta que tenemos que hacernos, 23, bueno, por aproximación, ¿verdad? Fue solamente, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, le llama hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuán duro es eso? ¿Cuán dura es esta declaración? Jesús le está diciendo a los religiosos, a las personas que el pueblo veía como modelo, que veía como guías espirituales, y Jesús se detiene y le dice a ellos, ustedes lo que son unos hipócritas. Recuerden, los hombres ven lo que está delante de sus ojos. Delante de los ojos veían personas vestidos de piedad, vestidos de cercanía de Dios, vestidos de conocimiento de Dios. Pero Dios veía otras cosas en los corazones de ellos. Veían personas hipócritas, falsas, simuladores. Y aquí quiero detenerme y lanzarte este reto. Y es preguntarte, y yo preguntarme, ¿soy quien otros ven o realmente soy otra persona? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Porque lo que otros ven pudiera ser muy distante al quien tú eres. Y lo que otros ven es lo que tú estás proyectando. Y si tú y yo estamos operando en esa dimensión, no quiero decírtelo, no sé, quiero buscar una forma bonita de decírtelo, pero tú y yo estamos siendo hipócritas. Tú y yo estamos siendo falsos. Tú y yo somos simuladores. Y cuando esas cosas suceden, entonces viene en cumplimiento una palabra que el Señor dijo, que quedó registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 2, donde, parafraseando, el Señor dice, nada encubierto u oculto durará por siempre, sin antes revelarse o saberse. En pocas palabras, cuando tú y yo pretendemos ser algo que no somos, cuando tú y yo pretendemos tener una relación con Dios que no tenemos, cuando tú y yo pretendemos desarrollar una relación con otra persona, cuando real y efectivamente no es eso, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Es lo que el Señor le declaró a los discípulos. Tarde o temprano, todo, absolutamente todo sale a la luz. Es como cuando tú y yo jugábamos en la playa, en la piscina o en cualquier lugar, río puede ser.
y tú tomabas una pelota de esa inflable, que por cierto ya no las venden, o al menos yo no las veo, esas que tienen diferentes colores, pero esas pelotitas inflables que yo recuerdo las vendían, tú la tomabas y tú la pretendías sumergir, y mientras más tu presión le hacía para sumergirla en las aguas, y cuando tú la soltabas, ¿qué hacía? Más alto se elevaba. No hay manera alguna que eso que inflado tú lo pretendía profundizar, permaneciera. No, tarde o temprano iba a salir a flote e iba a salir con mayor fuerza aún. Así sucede con los pecados ocultos, así sucede con las actitudes ocultas, así sucede con las motivaciones ocultas que tú y yo podemos estar teniendo en nuestras vidas. Y hay un llamado de parte del Señor. Y el llamado que Dios nos está haciendo es que tú y yo podamos ponernos a cuenta, podamos alinearnos a Él. Y este no es un mensaje para que tú y yo estemos asustados ahora, estemos paranoicos, como que hay un sistema ahora que de espionaje celestial, y donde quiera que vamos a estar, Dios está viéndonos, y eso nos va a crear un pánico. No, esa no es la intención. La intención es que cuando las personas te den la espalda, cuando las personas te maljuzguen, cuando la persona cuestionen, critiquen tus motivaciones, aun siendo esta correcta, tú puedas tener la certeza en tu corazón que Dios ve tu corazón. Eso me da paz a mí. A mí me da una profunda paz el saber que aunque sea incomprendido, aunque sea juzgado, mal juzgado, pero yo saber que yo estoy caminando recto y que al final Dios conoce mi corazón y que Dios pesa mi corazón y que Dios me va a juzgar por mis motivaciones más que por mis hechos. Eso debiera darme paz en lugar de terror. Las intenciones son las que al final determinarán el valor de tus acciones, y Dios siempre la ve. Las intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Qué hay detrás de cada una de estas cosas? Alberto hablaba hace un momento atrás y decía, esperamos llegar a ese momento donde no tengamos que hablar de los diezmos, de las ofrendas, sino que las personas puedan llegar y directamente ir. No, siempre vamos a hablar, quizás no de forma reiterada, pero siempre hay que hacerlo, porque el mismo Pablo nos enseña que no podemos privar al pueblo de toda enseñanza. Sin embargo, aún con ese tema tan neurálgico, porque es neurálgico, y vamos a hablar claro, es un tema neurálgico para nosotros, porque como que lesiona de manera directa, cosa que nos importa muchas veces. El Señor dice, me interesa más la intención, la motivación que hay detrás que la acción misma. Mateo capítulo 6, no voy a leerlo porque es muy extenso, pero Mateo capítulo 6, donde luego lo conocemos por el tema del modelo de oración que el Señor como que le transmite a los discípulos. Jesús empieza hablando de las oraciones y de las ofrendas que pretendían los fariseos, pero que la intención en su corazón era otra. Los fariseos hacían esto. Cuando ofrendaban a Dios, buscaban la manera de que sus ofrendas fueran vistas por todos. Cuando ofrendaban, buscaban la forma de que sonaran, que como la enseñanza que tuvimos hace un par de domingos atrás, que de alguna manera sonaran esas ofrendas y que llamara la atención y que las personas pudieran hasta aplaudir por la generosidad de este hombre, por la generosidad de esa mujer. Pero eso no, yo quiero decirte algo, eso no va a provocar la admiración o no de Dios. Dios no se va a sorprender por lo mucho o lo poco que tú puedas ofrendarle a Él. Hay personas que dicen, no, yo sé que Dios estoy frío con el hombre, dicen por ahí popularmente, porque dieron quizás una ofrenda muy generosa o diezmaron de una cantidad X que le entró. ¿Sabes qué? Eso no impresiona a Dios. A Dios lo que le impresiona realmente es la motivación que hay, la intención que hay en tu corazón. No la cantidad, no es la acción misma, no es el resultado, no es si fueron 10 o si fueron 2.
Eso es lo que movió tu corazón. Lo hiciste como un motivo de tú adorar a Dios, como un camino de tú ejercer tu obediencia a Dios, o tú lo hiciste para que los demás reconozcan que eres generoso, que estás comprometida, que estás comprometido. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y lo mejor de todo es que eso es algo entre tú y Dios. Eso es algo entre yo y Dios. Porque los hombres siempre van a juzgar lo que está frente a sus ojos, pero solamente Dios es quien ve y conoce el corazón del hombre. Lo mismo sucedía con las oraciones. Los fariseos se jactaban de sus largas oraciones, la cantidad de palabras rebuscadas que utilizaban, pero era para impresionar, para que vieran cuánto conocían, cuánto. Y hay personas, señores, miren, hay personas que, yo escucho personas orar que parece una concordancia abierta. Comienzan a citar versículos en medio de la oración. Y así como tú dijiste en tal sitio, y mencionan la cita, y tú dices, ok, vamos al punto. Yo me imagino a Dios y los ángeles, vamos al punto, vamos. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Todo eso fui yo, esa es mi palabra. Ven. Y a veces es para impresionar, a veces porque es la cultura. Pero quien va a juzgar eso es Dios, porque Él conoce el corazón. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Quiero que me acompañes allá. 1 Corintios capítulo 4, verso 5 dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Pablo está hablando ahí claramente de que a veces nosotros somos bien ligeros en juzgar positivo o negativamente sobre alguna acción. Y Pablo nos dice, el Espíritu de Dios nos dice a través de Pablo: no se aceleren, mis hijos, no juzguen antes de tiempo, porque vendrá un momento determinado donde Dios va a sacar a la luz las cosas y va a poner de manifiesto las intenciones, los designios del corazón. Entonces debemos de procurar vivir de una forma de que nuestros corazones están expuestos a Dios. Debemos de vivir con esa conciencia. Mi corazón está expuesto a Dios, y al final Él es quien dará recompensa o no por mis acciones. El hombre mira siempre la acción de Dios, la acción. Dios mira los motivos que provocaron la misma. Voy a volver un poco para atrás. En este momento entra una persona por ahí, por la puerta. Una persona que está claramente vulnerable económica y emocionalmente. Y quizás todo lo que estamos aquí, o mucho de lo que estamos aquí, vamos a mirar, vamos a querer ser indiferentes, vamos a querer que las cosas sigan. Y pueden surgir dos personas diferentes en medio de todos nosotros. Puede haber uno en medio de ustedes, que haber esta persona vulnerable, cuando digo económicamente, quizás por la apariencia que pueda tener, emocionalmente quizás por lo encorvado que se ve, el rostro demudado. Y puede haber una persona que se pare, se ponga de pie, vaya hacia esa persona y busque ayudarle. Y busque ayudarle porque es movida a compasión. Pero puede haber otra persona que haga exactamente la misma acción, pero lo está haciendo para que los demás reconozcamos que es una persona sensible al Espíritu, sensible a las personas, valora a la persona, ama a la persona y es generosa. Ambos van a recibir aplausos, ambos van a recibir reconocimiento de todos nosotros. Pero al final Dios, quien conoce el corazón, a uno le dirá: ¿sabes qué?
tu premio lo recibiste, los aplausos. A otros Dios le recompensará y le alabará porque lo hizo movido por un corazón alineado al corazón de Él. Volviendo a la historia, Dios escoge a David, no porque David fuese perfecto. Dios escoge a David no porque David tenía el potencial de nunca fallarle a Dios. No porque David nunca había quizás cometido desacierto en su relación familiar. Dios escoge a David porque David tenía un corazón conforme de Él. Un corazón alineado, un corazón que procuraba agradar, que procuraba adorar a Dios en todas sus acciones, sus pensamientos. Aún cometiese errores, porque lo iba a cometer. Todos conocemos la historia de David. Y a pesar de la historia de David, cuando leemos en el libro de los Hechos, que habla de David en un momento determinado, en Hechos capítulo 13, habla de David, habla de que David era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y podemos decir, ¿cómo va a ser posible que David, que fue un hombre guerrero, que mató mucha gente, que Dios mismo no le permite construir el templo por la cantidad de sangre que David derramó? Ahora vemos en Hechos, Dios validando la vida de David, diciendo que David tiene un corazón conforme a él. Y sin hablar de aquella acción pecaminosa, ¿verdad?, que conocemos, registrado en el libro de Samuel y luego descrito poéticamente en Salmo 32, Salmo 51. Pero a pesar de todo eso, Dios dice entonces en el nuevo pacto que David tenía el corazón conforme a Él. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Qué puede haber en el corazón tuyo, en mi corazón? Que a pesar de nuestras caídas, a pesar de la grieta que podamos tener en un momento determinado, seguimos siendo o podemos ser conforme al corazón de Dios. Cuando David declara en el Salmo 51 su arrepentimiento y su deseo de volver a esa posición espiritual que tenía en Dios y de volver a tener ese gozo de su salvación, David habla de purifícame, límpiame con hisopo, limpia, purifícame. Porque un corazón puro es un corazón que procura agradar a Dios, es un corazón que no hay una intención o una motivación oculta. Es más, los que son abogados acá saben que cuando se está conociendo un homicidio, hay una circunstancia agravante cuando hay premeditación. No así cuando el homicidio se da por un evento, un arranque de ira, entonces lo que se califica como homicidio involuntario. Ambos son homicidios, ambos tienen como resultado una muerte, pero la intención, la motivación va a determinar la pena que va a recibir la persona. ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón y en mi corazón? Dios nos está moviendo a nosotros. Y ojo, no es que hagamos cosas que luzcan bien. Buscamos cada momento que podamos hacer detalles aquí en este lugar, que pintura, que aire acondicionado, que luces, todo eso está bien, pero eso no es. No hacemos nada con tratar de embellecer o de adecuar eso como entendemos que debe de ser, si descuidamos lo más importante que somos nosotros, que somos las casas vivas de Dios. Esto solamente es un local que cada cierto tiempo recibe el encuentro de los hijos de Dios con el propósito de alabar, adorar y crecer en su gracia y en su conocimiento. Y creo que hacia esa dirección en la que Dios nos está moviendo, a que seamos intencionales y vivir con la conciencia de que hay cosas que solamente Dios ve, lo que solo Dios ve. Para ir concluyendo, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos motiva a nosotros servir al Señor? ¿Qué nos motiva a ofrendar, orar o adorar a Dios?
¿qué es lo que nos motiva? Nos motiva porque es para Él y queremos glorificarle con lo que Él nos ha dado, o lo hacemos por sentir una satisfacción nosotros o recibir validación, aprobación de otros. Son preguntas que tenemos que hacernos, son inquietudes que quiero que tú y yo podamos salir de este lugar y estemos preguntándonos constantemente. De pronto me recuerdo aquel momento, ¿verdad? De Hechos capítulo 5, cuando estaban los apóstoles y viene el tiempo de ofrenda, por cierto, y viene Ananías y Zafira. Ustedes recuerdan esa historia. Este matrimonio en un momento determinado vende una heredad y había un llamado para ofrendar, para traer bienes y poder distribuirlo luego a los pobres o distribuirlo al resto de la comunidad de fe. Y Ananías y Zafira por separado, primero Ananías, luego Zafira lo hace, van donde el apóstol Pedro, ¿verdad? Era como quien estaba administrando los recursos en ese momento. Dice, mira, yo vendí la heredad, imagínense 2025, vendí la finca. Y aquí traigo el fruto de mi venta. El tema no fue que haya traído el fruto, no, o la cantidad que trajo, sino que él dice, aquí está todo el fruto. En pocas palabras, yo amo tanto al Señor, yo quiero hacer la obra de Dios, y ¿sabes qué? Yo no tengo ningún apego a lo económico. Es más, mira, todo el dinero que me dio el dinero de la finca, lo voy a entregar a la obra de Dios. Y Pedro lo mira así, 2025 estamos hablando, ¿verdad? Sí. Óyeme, qué barbarazo. Tú me estás diciendo a mí que tú estás entregando todo. Tú no estás mintiendo a los hombres. Tú has pretendido mentir al Espíritu Santo. Porque tú sabes muy bien. Porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que había detrás de todo esto. Dijo, tú sabes muy bien que tú has retenido una parte. Y óyeme bien, el Señor no te pidió que entregara todo. El problema aquí de Ananías, y luego Zafira repitió la historia, es que simularon un desprendimiento total cuando era parcial. Y lo único que ellos querían era la aprobación de los apóstoles y el reconocimiento del resto de la comunidad. Y yo quiero decirte esto, basta con rendir el corazón para que Dios se encargue de forjarlo y cumplir su propósito en nosotros. Para ir cerrando, primer cierre, para ir cerrando, lo que quiero decir a ustedes es que el Señor nos llama tal y como somos. Ven tal y cual tú eres. Rinde tu corazón. Es curioso porque cuando vemos la vida de cada uno de los discípulos, de aquellos primeros que Él escogió para que fueran sus discípulos, si hubiese sido un draft, imagínense ustedes en el escenario de baloncesto, ¿verdad? Hubiese sido un draft, ninguno son escogidos. Ninguno de ellos eran calificados. Quizás Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y tenía ya cierta instrucción, cierta formación. Igual que Pedro también tenía ya cierta conexión con el tema de Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué? Cuando vemos las palabras, las acciones, las actitudes que muchas veces exhibieron esos discípulos durante esos 3 años y medio de Jesús, hubiésemos pensado que no eran lo suficiente para hoy ser vistos como los apóstoles del Señor. Pero bastó con que ellos rindieran sus corazones. Y basta con que tú y yo rindamos nuestros corazones para que en ese momento entonces el Señor nos toma y comienza a forjarlo. Cuando un corazón es forjado por Dios, es un corazón que va a atravesar procesos, va a atravesar dolor en momentos determinados, va a atravesar tristeza en momentos determinados,
Pero ese corazón, cuando está siendo forjado por Dios, va a manejar todo esto desde una posición de humildad y no de rebeldía, porque es un corazón alineado a Dios. Ojo, no es que tú y yo vamos a estar exentos. Es que cuando atravesemos los difíciles momentos, vamos a permanecer en pie. Porque Dios va a cumplir el propósito. Dios va a cumplir su propósito. El Salmo 78, y no tenemos que ir allá para ir rápido con el tiempo. Salmo 78, versos 70 y 70, al 72. Pueden, los que toman nota, pueden tomar nota. Salmo 78, 70, 72 habla de cómo Dios escoge, dice que Dios escoge a David desde allá atrás, de él estar pastoreando ovejas. Dice que Dios lo escoge para forjarlo y para que luego pueda pastorear a Israel. Y dice que David entonces pastoreó a Israel, al pueblo de Israel con integridad de corazón. Sí, David fue ignorado, fue criticado por sus hermanos. David fue perseguido por Saúl. David fue perseguido por los enemigos. David sufrió momentos de dificultades extremas. David fue mal visto por su esposa en un momento determinado. Todo eso lo vivió David, pero era parte de un Dios forjando el corazón de aquel que se iba a convertir en el pastor de una gran nación, el cual ese pastor, por un corazón haber sido forjado por Dios mismo, iba a poder guiar a ese pueblo con una integridad de corazón. Yo no sé hacia dónde Dios quiere estar moviéndote en el día de mañana, lo que Dios puede estar entregándote, pero lo que quiero decirte es que en la medida que tú y yo entreguemos, rindamos nuestros corazones a Él, motivos, intenciones, todo, vamos a permitir que Él lo forje. Y Él forjarlo, su propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Por eso David lo decía, ¿verdad? Y es una de mis citas favoritas. Cuando David dice que yo estoy convencido de que el Señor no abandonará la obra de sus manos, sino que cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Pablo lo dice de esta manera en la carta a los Filipenses capítulo 1. Yo sé, estoy convencido, estoy persuadido que el que inició la buena obra en vosotros la cumplirá. Dios la va a cumplir. Que tu corazón y mi corazón no desmaye por lo que podamos estar atravesando. Que tú y yo podamos atrevernos y decirle al Señor, Señor, examíname. David lo dice y está registrado en el Salmo 139. Señor, examíname, prueba mi corazón. Identifica si hay algo que no está bien y ayúdame a ordenarlo, ayúdame a caminar en integridad. Yo quiero terminar con esta imagen. Quizás para todos ustedes, este que está ahí en pantalla es un perfecto desconocido. Se llama Ben Kerber o Benjamin Kerber. Perfecto desconocido. 2019, él viene de una corriente conservadora en Estados Unidos, ¿verdad? Cristiana conservadora. Y comenzó en el 2019 a llamarle la atención ver algunos predicadores usando vestimenta costosa. Y lo que comenzó como un chiste de hacerle foto a los tenis y luego buscar el valor del tenis, que eran $2,000 y pico o $3,000, y poner el predicador. Estamos hablando de un joven bautista, consagrado en su iglesia y todo esto, pero comenzó a hacer esto quizás como un chiste. Venía otra persona con algo como este, ¿verdad? Un sobre todo como este, que parecía sencillo, pero cuando él buscaba el valor, costaba casi $3,000. Y él lo ponía y subía esto. De buena primera, lo que comenzó como un chiste para él en el 2019, se convirtió en algo viral. 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores. Comenzó a aumentar los seguidores, comenzó incluso a monetizar por las redes sociales. Incluso creó un movimiento, ¿verdad?, que decía predicadores y tenis, preachers and sneakers.
a sneakers. Es decir, como predicadores y tenis, como viendo los predicadores y los tenis que usaban. Pero por ahí fue que empezó todo. Y el tipo comenzó a gustar el asunto y comenzó la popularidad que fue tomando dentro de un sector crítico y murmurador dentro del evangelio. Su fama comenzó a crecer. Dice acá, su intención inicial era divertida, pero el proyecto se viralizó. De repente, Ben se vio en medio de un debate global donde la autenticidad en la fe, la apariencia y el corazón del liderazgo cristiano. Lo que comenzó como un chiste, comenzó entonces a crear debate. Y lo que él comenzó quizás por algo que simplemente le llamó la atención, comenzó a crear dentro de muchas personas una apatía hacia la fe y una crítica hacia el liderazgo por la falta de autenticidad. Entonces se dio cuenta que tenía una bomba de tiempo en sus manos. Y dice acá, voy a leerlo porque quiero ser literal. Mientras su cuenta se crecía con miles de seguidores, entrevistas y polémicas, Ben empezó a confrontar su propio corazón. En una entrevista posterior confesó, me di cuenta que era fácil señalar la vanidad ajena, pero Dios me preguntó, ¿y tú por qué lo haces? ¿Por justicia o aprobación? Ese momento de confrontación cambió su enfoque. Dejó de ser solo una voz crítica y se convirtió en un defensor de la autenticidad espiritual y la transparencia de corazón. ¿Cuál es el punto acá? En principio lo hizo algo divertido. Luego lo hizo por una vanidad en su corazón. Pero en un punto Dios lo confrontó y lo hizo volver a ese Ben que real y efectivamente quería agradar a Dios más que a los hombres. ¿Sabes qué? Tú puedes impresionar a la gente con tus logros, pero solo vas a impactar el cielo con tu integridad. Repito eso. Puedes impresionar a la gente con tus logros, pero solo impactarás el cielo con tu integridad. Quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos. Quiero orar en ese momento.